El diablo interior. Relato católico. Carlos J. Novoa, M.Sj. Profesor y sacerdote católico de Teología Moral, Facultad de Teología, Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá. Identificando al diablo. El demonio y su actividad en medio de nosotros son objeto de conversación y preocupación constante en nuestros días. Con el ánimo de aportar una reflexión estructurada y fundamentada desde la teología, este artículo aborda la realidad del diablo y su presencia en la humanidad. Existen numerosas visiones sobre el demonio desde tiempos remotos. En este texto, nos centraremos en la perspectiva bíblica, explorando la visión de la palabra de Dios acerca de Lucifer y su manifestación en el mundo actual, así como sus implicaciones para la vida de la comunidad humana. La existencia del demonio. Comienzo afirmando que el demonio existe. El desafío radica en comprender qué es y cómo se manifiesta. Al recurrir a la experiencia bíblica, tanto del pueblo de Israel como de la comunidad cristiana primitiva, encontramos diversas denominaciones para el demonio: diablo, Satanás, Lucifer, espíritu del mal, espíritu de las tinieblas. Todas estas expresiones apuntan a una misma realidad. Sin embargo, antes de profundizar en esta realidad, es esencial entender el contexto y el lenguaje de los textos sagrados. La Biblia fue escrita en un contexto cultural e histórico distante del nuestro, separado por miles de años. Por ello, su mentalidad es radicalmente diferente a la nuestra. Para comprender los escritos bíblicos, no podemos leerlos desde nuestra mentalidad contemporánea. Debemos esforzarnos por situarnos en el marco de aquella época. En la vida cotidiana, encontramos diversos tipos de verdad. Aquí nos referiremos a dos: la verdad simbólica y la verdad empírico-analítica. La verdad empírico-analítica es propia de las ciencias exactas, mientras que la verdad simbólica es aquella que comunica experiencias profundas a través de símbolos y relatos. La Biblia está llena de verdad simbólica, y por ello debemos interpretar sus afirmaciones en este contexto. La Sagrada Escritura nunca pretendió ser un libro científico, sino un texto que comunica una experiencia divina. El demonio en la Biblia. En el contexto bíblico, términos como diablo, Satanás, Lucifer o espíritu de las tinieblas representan al contradictor, aquel que se opone al bien y a Dios. Estos relatos personifican al diablo para expresar la experiencia del mal que vivían tanto el pueblo de Israel como la comunidad cristiana primitiva. El mal es una realidad que incomoda, pero ignorarlo tiene consecuencias graves para la persona y la sociedad. Ejemplos históricos como el Holocausto judío, donde 6 millones de personas fueron asesinadas, nos confrontan con la crudeza del mal. En Colombia, por ejemplo, solo en 1994 se registraron 35,000 homicidios, según datos del PNUD y la CEPAL. Estas cifras nos obligan a reconocer que el mal existe y que no podemos eludir su discusión. El diablo interior. Relato católico. Carlos J. Novoa, M.Sj. Profesor y sacerdote católico de Teología Moral, Facultad de Teología, Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá. Identificando al diablo. El demonio y su actividad en medio de nosotros son objeto de conversación y preocupación constante en nuestros días. Con el ánimo de aportar una reflexión estructurada y fundamentada desde la teología, este artículo aborda la realidad del diablo y su presencia en la humanidad. Existen numerosas visiones sobre el demonio desde tiempos remotos. En este texto, nos centraremos en la perspectiva bíblica, explorando la visión de la palabra de Dios acerca de Lucifer y su manifestación en el mundo actual, así como sus implicaciones para la vida de la comunidad humana. La existencia del demonio. Comienzo afirmando que el demonio existe. El desafío radica en comprender qué es y cómo se manifiesta. Al recurrir a la experiencia bíblica, tanto del pueblo de Israel como de la comunidad cristiana primitiva, encontramos diversas denominaciones para el demonio: diablo, Satanás, Lucifer, espíritu del mal, espíritu de las tinieblas. Todas estas expresiones apuntan a una misma realidad. Sin embargo, antes de profundizar en esta realidad, es esencial entender el contexto y el lenguaje de los textos sagrados. La Biblia fue escrita en un contexto cultural e histórico distante del nuestro, separado por miles de años. Por ello, su mentalidad es radicalmente diferente a la nuestra. Para comprender los escritos bíblicos, no podemos leerlos desde nuestra mentalidad contemporánea.
Debemos esforzarnos por situarnos en el marco de aquella época. En la vida cotidiana, encontramos diversos tipos de verdad. Aquí nos referiremos a dos: la verdad simbólica y la verdad empírico-analítica. La verdad empírico-analítica es propia de las ciencias exactas, mientras que la verdad simbólica es aquella que comunica experiencias profundas a través de símbolos y relatos. La Biblia está llena de verdad simbólica, y por ello debemos interpretar sus afirmaciones en este contexto. La Sagrada Escritura nunca pretendió ser un libro científico, sino un texto que comunica una experiencia divina. El demonio en la Biblia. En el contexto bíblico, términos como diablo, Satanás, Lucifer o espíritu de las tinieblas representan al contradictor, aquel que se opone al bien y a Dios. Estos relatos personifican al diablo para expresar la experiencia del mal que vivían tanto el pueblo de Israel como la comunidad cristiana primitiva. El mal es una realidad que incomoda, pero ignorarlo tiene consecuencias graves para la persona y la sociedad. Ejemplos históricos como el Holocausto judío, donde 6 millones de personas fueron asesinadas, nos confrontan con la crudeza del mal. En Colombia, por ejemplo, solo en 1994 se registraron 35,000 homicidios, según datos del PNUD y la CEPAL. Estas cifras nos obligan a reconocer que el mal existe y que no podemos eludir su discusión. Las dos pulsiones humanas. Desde la experiencia bíblica, percibimos que toda persona está atravesada por dos pulsiones: el egocentrismo y la alteridad. El egocentrismo se manifiesta en el deseo de imponer nuestra voluntad sobre los demás, acumular riquezas de manera desmedida y vivir en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Este egocentrismo, en la tradición cristiana, se identifica con el pecado. El pecado no es simplemente una falta moral, sino la ausencia de amor, solidaridad y apertura al otro. Por otro lado, la alteridad es una categoría teológica que enfatiza la importancia de salir al encuentro del otro de manera desinteresada. En la tradición bíblica, la alteridad es sinónimo de amor y plenitud. Dios mismo es definido como el absolutamente otro, aquel que nos invita a vivir en relación con los demás. El infierno y el cielo. El infierno no es un lugar físico con demonios de tridente y rabo, sino una realidad que construimos cuando nos dejamos dominar por el egocentrismo. El infierno comienza aquí en la tierra, en nuestras actitudes de egoísmo, soberbia y desprecio hacia los demás. Por el contrario, el cielo es la realización plena de la alteridad. Es un ámbito de justicia, paz y fraternidad que comenzamos a construir en este mundo. Jesús promete un cielo donde los ciegos ven, los cojos andan y los oprimidos son liberados. Este cielo no es un lugar lejano, sino una realidad que se gesta en nuestras relaciones cotidianas.